Mis padres se negaron a asistir a mi boda porque yo no quería pagar la lujosa luna de miel europea de mi hermana con derechos. Ahora, 3 meses después, ruegan reconciliarse. Soy un hombre de 30 años que vive en un suburbio estadounidense de tamaño mediano con mi esposa. Mis padres y mi hermana menor también viven cerca, o al menos así lo hicieron, hasta que todo se volvió loco en torno a mi boda hace unos meses. Cuando mi esposa y yo anunciamos nuestro compromiso por primera vez, mi padre y mi madre parecieron apoyarnos. Mi hermana, por otro lado, estaba más interesada en qué diversión podía sacar de la situación. Había estado molestando a nuestros padres durante mucho tiempo para que tuvieran unas vacaciones lujosas, pero llegó a un punto crítico cuando decidió que su luna de miel, programada un mes después de mi boda, tenía que ser una extravagante gira de 2 semanas por Europa. Al principio, no pensé mucho en sus planes. Había estado comprometida con su novio de toda la vida y siempre hablaban de vacaciones grandes y llamativas. Sin embargo, una tarde mi madre me llamó. Ella dijo: «Tu hermana quiere ayuda para financiar su luna de miel. Como eres el hermano mayor, tal vez puedas contribuir». Estaba confundido. ¿Fue solo ayuda o esperaban que yo cubriera toda la factura? Entonces mi padre se unió a la conversación, aclarando que decidieron que yo debía pagar todo el asunto. Su razonamiento: tienes un trabajo decente y ya hemos financiado tu boda. Es hora de pagarlo. Casi se me cae el teléfono. Claro, me ayudaron un poco con los costos de mi boda, pero ni de lejos las decenas de miles que podría costar la luna de miel europea, especialmente la que mi hermana tenía en mente. Volar en primera clase, saltar entre hoteles de 5 estrellas, visitas guiadas en varios países. Le pregunté, ¿por qué ella y su prometido no pueden hacerse cargo de los gastos de su luna de miel? El tono de mi madre se agudizó. Tú eres el estable con ahorros. Somos demasiado mayores para seguir pagando por todo. Sé un buen hermano. Sentí un destello de ira. Mi hermana nunca había aprendido realmente el valor del dinero. Ella siempre se había burlado de nuestros padres y ahora ellos estaban tratando de pasarme esa carga a mí. Intenté mantener la calma y les recordé que mi esposa y yo teníamos nuestras propias metas para el futuro. Queríamos comprar una casa y posiblemente formar una familia. Agotar mis fondos para la luna de miel soñada de mi hermana no tenía ningún sentido. Mi padre insistió en que debía mantener la paz en la familia. Me negué. No puedo hacerlo, dije con firmeza. Esa única negativa se convirtió en un caos. Mi madre me llamó egoísta, dando a entender que estaba descuidando las responsabilidades familiares. Mi padre me advirtió que si no ayudaba a mi hermana, boicotearían mi boda. Me quedé anonadado. La boda que había pasado meses planeando, a la que los había invitado con amor y expectación, todo porque no financiaría el lujoso viaje de mi hermana. Pensé que era una amenaza vacía, pero pronto me di cuenta de que hablaban muy en serio. Mientras tanto, mi hermana seguía enviándome mensajes de texto con fotos de complejos turísticos, paquetes de viajes europeos e incluso yates privados. Adjuntó notas como: «Este se ve perfecto, solo $5,000 la noche». O agregar esto al itinerario. Fue muy audaz. Le dije, sin rodeos, no voy a pagar tu luna de miel. Ella no perdió el ritmo, llamándome tacaño y quejándose de que todos los demás en su círculo social tenían lunas de miel de cuento de hadas. Ella argumentó que merecía lo mismo. Me pregunté si habría perdido la cabeza. La tensión explotó una semana antes de mi boda. Mi padre me informó que él y mi madre no asistirían a menos que yo cambiara de opinión. De hecho, lo pusieron por escrito. Un correo electrónico que parecía una nota de rescate. «Cumple con tus obligaciones o no iremos». Furioso, les dije, si esa es su postura final, pueden quedarse en casa. Y así lo hicieron. El día de mi boda, ni mi padre ni mi madre aparecieron. Mi hermana también había decidido que estaba demasiado molesta para asistir. La angustia fue inmensa, pero mi esposa y yo tratamos de concentrarnos en celebrar con los invitados que nos apoyaron. Nos fuimos a nuestra breve luna de miel, llenos de emociones encontradas. Alegría por nuestro matrimonio, enojo por el drama familiar. Después de regresar, sentía un dolor hueco cada vez que pensaba en la ausencia de mis padres el día de mi boda. Fue una traición innegable, todo porque se pusieron del lado de la extravagante exigencia de mi hermana. La boda de mi hermana llegó un mes después y no asistí ni mi esposa. No hubo una declaración oficial de enemistad,
solo un entendimiento mutuo de que se habían cruzado líneas. Escuché por conocidos que mi padre y mi madre financiaron ellos mismos todo el viaje a Europa de mi hermana, presumiblemente para mantener la paz de su parte. Incluso pidieron un pequeño préstamo para cubrir los altísimos costes. Como nunca habían viajado a Europa, asumieron ingenuamente que los precios coincidirían con lo que recordaban de su juventud o de ofertas económicas. En cambio, les impusieron facturas monstruosas por vuelos de primera clase, cenas gourmet y hoteles de lujo en varios países. Mi madre le dijo a un pariente que casi se desmaya cuando llegaron los totales finales. Había subestimado el costo en miles, sin mencionar los tipos de cambio y las tarifas turísticas ocultas. Mi padre estaba furioso. Creía que la luna de miel podría costar unos cuantos grandes, no decenas de miles. Pero ya era demasiado tarde. Mi hermana ya había cerrado las reservas y se negaba a ceder. Ella y su nuevo esposo tomaron alegremente fotos en las redes sociales de cada lujosa parada, aparentemente sin preocuparse por la presión financiera de sus padres. Mientras tanto, yo observaba desde la distancia, con un remolino de ira y reivindicación en mis entrañas. Reconocí las semillas del derecho que mis padres habían sembrado en la educación de mi hermana, y ahora estaban recogiendo la amarga cosecha. Pasaron 3 meses. Mi esposa y yo nos adaptamos a la vida de recién casados. Rara vez mencionábamos a mi familia y preferíamos evitar el dolor de todo esto. Entonces, una noche, sonó mi teléfono. El número lo reconocí como el de mi madre, pero lo había ignorado durante meses. Estaba dispuesto a dejarlo ir al correo de voz, pero mi esposa me dijo amablemente, «Tal vez deberías ver qué quieren. Podría ser importante». Entonces respondí. La voz de mi madre tembló mientras hablaba. «Cometimos un gran error. Por favor, ¿podemos hablar?». Explicó que después de pagar la luna de miel de mi hermana, se dieron cuenta de lo injusto y costoso que era. Se habían endeudado inesperadamente, lo que los obligó a recortar gastos en su propio presupuesto. Mi padre y mi madre finalmente comprendieron lo loco que era esperar que yo financiara ese lujoso viaje. Se arrepintieron de no haber asistido a mi boda, alegando que actuaron por emoción y lealtad equivocada hacia mi hermana. La escuché, dejándola hablar sin interrupción. Cuando terminó, simplemente pregunté, «¿Qué pasa con mi hermana? ¿Ella siente lo mismo?». Una pausa. Entonces mi madre suspiró. «Ella todavía piensa que era tu deber pagar. Está molesta porque incluso nos disculpamos. Supuse que mi hermana se había acostumbrado a que la mimaran. Querían verse en persona para disculparse cara a cara». Mi padre también se puso al teléfono, inusualmente apagado. Admitió que había actuado irracionalmente, dejando que el orgullo y la ira eclipsaran la importancia de asistir a mi boda. Sentí emociones encontradas, ira, alivio, un leve rayo de esperanza. Extrañaba tener padres que me apoyaran, pero ¿podía confiar en que no volverían a las viejas costumbres? Acepté reunirnos. Mi esposa fue cautelosa, pero solidaria. Ella me recordó que debía mantener los límites. Ese fin de semana nos reunimos en un café tranquilo. Los ojos de mi madre estaban rojos de tanto llorar. Los hombros de mi padre se hundieron avergonzados. Después de una pequeña charla incómoda, se disculparon entre lágrimas. «Traicionamos tu confianza», dijo mi padre con voz temblorosa. Mi madre me tomó la mano. «Dejamos que el derecho de su hermana nos cegue». Fue todo tan estúpido. Escucharlos confesar todo fue surrealista. Reconocieron lo mezquino y equivocado que fue boicotear mi boda. También lamentaron el golpe financiero que sufrieron al cubrir el espectáculo de mi hermana, deseando haber visto la bandera roja antes. Una parte de mí sintió gratificación, pero también tristeza porque tuvieron que sufrir una pérdida personal para darse cuenta de su error. Sin embargo, al ver su vulnerabilidad, sentí un remordimiento genuino. El siguiente desafío fue decidir cómo seguir adelante. Mis padres pidieron un nuevo comienzo, con la esperanza de reconstruir nuestra relación. Incluso se ofrecieron a organizar una reunión familiar tardía para honrar mi matrimonio, una celebración privada más pequeña para que pudieran rectificar el no estar allí inicialmente. Me resistí, porque no quería otro fiasco, pero mi padre insistió. «Queremos demostrar que respetamos la unión entre usted y su esposa, incluso si se retrasa». Mi esposa y yo lo discutimos extensamente. Al final, decidimos darles una oportunidad con la condición de que la participación de mi hermana fuera mínima o inexistente. Si todavía albergaba resentimiento, no queríamos más drama. Mis padres aceptaron,
algo a regañadientes, mantener los eventos pequeños y discretos. Mientras tanto, mi hermana se enteró de esta reconciliación. Me bombardeó con llamadas, exigiendo saber por qué la estaba excluyendo. Ella ridiculizó a mis padres por disculparse, alegando que la estaban traicionando. Ahora escupió veneno acerca de que yo tenía dos caras por hacerles sentir culpables y obligarlos a pagar una fortuna por su luna de miel. La ironía era asombrosa. Ella todavía creía que debería haber sido mi factura. Terminó una llamada diciendo: «Te arrepentirás de haberlos puesto en mi contra». El sentimiento de derecho en su voz estaba desquiciado. Fue entonces cuando me di cuenta de que probablemente no había aprendido nada del fiasco de su luna de miel. Esperaba que todos cedieran a sus demandas. Le conté a mi madre sobre los mensajes de mi hermana y ella suspiró. «Ella ha estado actuando mal. Está furiosa porque reconocemos tus sentimientos, no solo los de ella», explicó mi madre. Después de regresar de Europa, mi hermana comenzó a presionarlos para que les dieran más dinero, quejándose de querer un apartamento más grande o otro viaje. Fue entonces cuando mis padres llegaron a su límite. Era adulta, estaba casada y todavía pedía limosna. Mi padre me confesó que la actitud de mi hermana provocó una ruptura en su casa. Cansados de sus rabietas, la amenazaron con cortarle el dinero si no bajaba el tono de sus demandas. Ella respondió lanzando acusaciones, afirmando que ahora se preocupaban más por mí que por ella. Mi padre se dio cuenta de cuán profundo era su derecho. Entonces, en un giro dramático, él y mi madre le dijeron a mi hermana que ya no podían ayudarla. Tendría que valerse por sí misma. Mi hermana salió furiosa y los llamó padres desagradecidos. Finalmente llegó el día de la pequeña reunión familiar. Mi esposa y yo éramos cautelosos, pero esperanzados. Mi madre preparó un almuerzo sencillo. Mi padre brindó de todo corazón, reconociendo que habían cometido un terrible error. Intercambiamos abrazos, derramamos lágrimas, pero se sintió auténtico. La tensión en mi pecho se alivió cuando los vi realmente tratando de hacer las paces. Pasamos la tarde poniéndonos al día. Se disculparon nuevamente por faltar a mi boda, y les aseguré que apreciaba su disposición a admitir su culpa. Por la noche mencionaron que efectivamente no habían tenido contacto con mi hermana por un tiempo, al menos hasta que ella ajustara su actitud. Les enviaba mensajes viles, acusándolos de ponerse de mi lado. Se dieron cuenta de cómo ella los había manipulado en el pasado. «Necesita una llamada de atención», dijo mi padre con tristeza. Durante las semanas siguientes, poco a poco fuimos reparando el vínculo. No fue perfecto. A veces recordaba cómo habían elegido las demandas de luna de miel de mi hermana antes que mi boda, pero mostraron un esfuerzo constante y llamaban regularmente para ver cómo estábamos mi esposa y yo. Incluso nos sorprendieron con un regalo de bodas tardío. La tensión que alguna vez pesó mucho comenzó a disiparse. Mientras tanto, mi hermana seguía derrumbándose. Se rumoreaba que intentó unir a otros familiares contra mí y nuestros padres, contando historias de cómo fue traicionada por su propia familia. Pero nadie realmente lo compró. La gente podía ver a través de su derecho. Finalmente también quemó puentes con la familia de su nuevo marido, exigiéndoles más dinero. Escuché que terminó aislada, a excepción de algunos amigos que probablemente no tenían idea de su verdadero comportamiento. Se produjo un enfrentamiento final cuando mi hermana apareció sin previo aviso en la puerta de mis padres. Estaba furiosa, acusándolos de hacerle la vida imposible al cortarle la vida económicamente. Quería que pagaran las facturas de su tarjeta de crédito con los cargos de la luna de miel, más allá de lo que ya habían cubierto. Mi madre se negó, señalando con calma que tenía su oportunidad. Ella lo arruinó y sus días de habilitación terminaron. Mi padre la respaldó y le dijo a mi hermana que se fuera y no volviera hasta que pudiera disculparse adecuadamente. Los maldijo a ambos, amenazó con emprender acciones legales que no tenían fundamento, y luego se volvió contra mí, escupiendo tonterías sobre cómo empezó todo esto porque yo no pagaría su luna de miel. Fue entonces cuando mi padre perdió los estribos y le dijo: «No puedes culparlo a él ni a nosotros por tus decisiones imprudentes. Crecer». Furiosa, salió furiosa. Y esa fue la gota que colmó el vaso. Mis padres me dijeron que la repudiaron, al menos temporalmente, hasta que ella reconoció que necesitaba cambiar. No puedo decir que me emocionó verlo. Entendí que el sentido de derecho de mi hermana había llegado a un punto sin retorno. Manipuló a todos,
y no mostró ningún remordimiento por su comportamiento destructivo. Mientras tanto, sentí que me quitaban un peso de encima. Mis padres realmente habían cambiado su postura y ya no la mimaban. Reconocieron que el amor a veces significa negarse a alimentar los patrones tóxicos de alguien. El mes siguiente, mi esposa y yo organizamos una pequeña barbacoa. Mi padre y mi madre vinieron, radiantes de alivio por reconstruir nuestra relación. Nos reímos de recuerdos tontos y planeamos futuras reuniones. El fantasma del fiasco de la boda aún persistía, pero ya no nos estrangulaba. Pude ver que habían aprendido una dura lección sobre cómo dejar que estábamos mi esposa y yo. Incluso nos sorprendieron con un regalo de bodas tardío. La tensión que alguna vez pesó mucho comenzó a disiparse. Mientras tanto, mi hermana seguía derrumbándose. Se rumoreaba que intentó unir a otros familiares contra mí y nuestros padres, contando historias de cómo fue traicionada por su propia familia. Pero nadie realmente lo compró. La gente podía ver a través de su derecho. Finalmente también quemó puentes con la familia de su nuevo marido, exigiéndoles más dinero. Escuché que terminó aislada, a excepción de algunos amigos que probablemente no tenían idea de su verdadero comportamiento. Se produjo un enfrentamiento final cuando mi hermana apareció sin previo aviso en la puerta de mis padres. Estaba furiosa, acusándolos de hacerle la vida imposible al cortarle la vida económicamente. Quería que pagaran las facturas de su tarjeta de crédito con los cargos de la luna de miel, más allá de lo que ya habían cubierto. Mi madre se negó, señalando con calma que tenía su oportunidad. Ella lo arruinó y sus días de habilitación terminaron. Mi padre la respaldó y le dijo a mi hermana que se fuera y no volviera hasta que pudiera disculparse adecuadamente. Los maldijo a ambos, amenazó con emprender acciones legales que no tenían fundamento. Y luego se volvió contra mí, escupiendo tonterías sobre cómo empezó todo esto, porque yo no pagaría su luna de miel. Fue entonces cuando mi padre perdió los estribos y le dijo: «No puedes culparlo a él ni a nosotros por tus decisiones imprudentes. Crecer». Furiosa, salió furiosa. Y esa fue la gota que colmó el vaso. Mis padres me dijeron que la repudiaron, al menos temporalmente, hasta que ella reconoció que necesitaba cambiar. No puedo decir que me emocionó verlo. Entendí que el sentido de derecho de mi hermana había llegado a un punto sin retorno. Manipuló a todos y no mostró ningún remordimiento por su comportamiento destructivo. Mientras tanto, sentí que me quitaban un peso de encima. Mis padres realmente habían cambiado su postura y ya no la mimaban. Reconocieron que el amor a veces significa negarse a alimentar los patrones tóxicos de alguien. El mes siguiente, mi esposa y yo organizamos una pequeña barbacoa. Mi padre y mi madre vinieron, radiantes de alivio por reconstruir nuestra relación. Nos reímos de recuerdos tontos y planeamos futuras reuniones. El fantasma del fiasco de la boda aún persistía, pero ya no nos estrangulaba. Pude ver que habían aprendido una dura lección sobre cómo dejar que el derecho de mi hermana anule el sentido común y sobre lo que sucede cuando permites que demandas insignificantes eclipsen el día más importante de un niño. Ahora, 3 meses después de esa ruptura inicial, la vida parece más estable. Mis padres se mantienen firmes en su postura hacia mi hermana. Ella, por lo que he oído, está a la deriva, negándose a ver cómo sus propias acciones la aislaron. Quizás algún día se dé cuenta de la locura de sus caminos. Pero hasta entonces, mi padre y mi madre, no, la ausencia de Jessica a las reuniones. Tenía capturas de pantalla de sus publicaciones de Instagram en bares cuando se suponía que estaba en clase de cerámica. Incluso tenía recibos de todas las veces que tuve que comprar los útiles escolares de Melissa en el último minuto, porque Jessica lo olvidó. Las siguientes semanas fueron brutales. Los cambios de humor de Jessica me provocaron un latigazo. Un día enviaría estos largos mensajes de texto de disculpas sobre lo mucho que lo sentía y que haría cualquier cosa para arreglar las cosas. Al día siguiente, ella me llamaría controladora, que nunca la dejó ser ella misma. Lo peor fue cuando empezó a utilizar a Melissa como arma. Decía cosas como: «Un buen padre mantendría unida a la familia». Oh, piensa en lo que esto le hará a Melissa. Realmente rico, viniendo de alguien que se había perdido la obra de teatro escolar de su propio hijo para conectarse con su pieza lateral. Cerré esa manipulación muy rápido. Le recordé que ella fue quien hizo estallar a nuestra familia cuando decidió follar a Daniel en lugar de ser madre de su hija.
El proceso de divorcio duró 4 meses. Mi abogado fue a la yugular en la batalla por la custodia. Teníamos una montaña de pruebas que demostraban la negligencia de Jessica. La audiencia de custodia fue dura. Mi abogado describió a Jessica como una madre inestable que había elegido una aventura antes que el bienestar de su hijo. Me senté allí, viendo cómo destrozaban su personaje y sinceramente no sentí nada. Todo lo malo que decían de ella era verdad. El juez me otorgó la custodia total y Jessica recibió 3 días de visitas por semana. Lloró en el tribunal cuando lo anunciaron. Contarle todo a Melissa fue la parte más difícil. Ella hacía estas preguntas inocentes. ¿Mami volverá pronto a casa? ¿Hice algo mal? ¿Por qué ya no podemos vivir todos juntos? Me sentaba con ella en su dormitorio, rodeada de sus animales de peluche y carteles de princesas, tratando de explicarle las cosas de una manera que un niño de 6 años pudiera entender. Le dije que a veces los adultos toman decisiones que dañan a las personas que aman, pero nada de eso fue culpa suya, que mamá y papá todavía la amaban mucho, incluso si ya no pudiéramos vivir juntos. Jessica adoptó el modo de víctima total en las redes sociales después de que comenzó el divorcio. Publicó estas citas vagas sobre el abuso narcisista y encontrarte a ti mismo. Hizo estas largas publicaciones en Facebook sobre cómo se estaba recuperando de un trauma y redescubriendo su valor. Los comentarios estaban llenos de personas que solo conocían su versión de la historia, diciendo tonterías como, mantente fuerte mamá, y te mereces algo mejor. Pero eso salió mal cuando envié capturas de pantalla de sus mensajes de texto con Daniel a sus padres. Eran católicos de la vieja escuela que habían estado casados durante 40 años. Estaban devastados. Su papá ni siquiera podía mirarla. Todo nuestro grupo de amigos también es strike.